Los números que más nos duelen. La pobreza en su peor nivel desde el 2001. El 44,7% del país es pobre. La dura advertencia de la UCA. Dios mío, qué triste, porque detrás, siempre decimos lo mismo, ¿no? Detrás de estas cifras frías, periodísticas, de relato periodístico, hay miles y miles de familias. Esta es la cara de la pobreza hoy en día y que siempre es una foto vieja, desactualizada, quiero decir, en el buen sentido, porque es algo que va creciendo minuto a minuto, día a día, mes a mes. Algo que en realidad desconocía hasta el propio jefe de Estado hace unos días, que lo hemos cuestionado también por eso, con todo respeto, porque decía, no puede ser, si este hubiera sido el número, estallaría el país. Bueno, este es el número de la pobreza. Casi la mitad de los argentinos viven en la pobreza, y ni hablar de los pibes, de los menores de 14 años. Peor todavía, llega al 60%. Ahora, ¿es cierto que desconocía o fue prácticamente una ofensa para las personas que están en una situación tan difícil? Digo, viendo un presidente electo que lejos de hacer un mea culpa, creo que en lo único que se termina disculpando él es con la fiesta de Olivos, lo que se conoce como la fiesta de Olivos, una reunión que se llevó adelante cuando había una cuarentena estricta en Argentina y estábamos absolutamente todos cumpliendo justamente esta cuarentena, con una situación difícil, porque hubo muchas personas que terminaron perdiendo, lamentablemente, a seres muy queridos, familiares, amigos o cercanos. Entonces, no hubo una mea culpa. Lo que termina diciendo es, casi en un enfrentamiento con Juan Grabois, que en realidad, si existieran esos números, la Argentina estaría completamente estallada. Al propio Aníbal Fernández, ministro de Seguridad ahora de la Nación, saliente, donde dice claramente el peronismo, y dice peronismo, ha hecho algo que no está bien para que los resultados terminen siendo de esta manera. Fernando Domínguez Ardou está con nosotros, analista, gracias, Fernando. Digo, con estas cifras, con estos números, con este panorama de la pobreza en la Argentina, ¿cuán tolerable es el ajuste de Milei que se viene? A ver, hay algo que el nuevo presidente... ¿O qué margen tiene? Se entiende la pregunta, sí, ¿no? Sí, se entiende perfecto. ¿Qué margen político y social tiene el nuevo gobierno, con toda la legitimidad política y popular, como para encarar lo que la mayoría cree, o creemos, que es necesario hacer? A ver, hay tres cosas. Primero, el margen es acotado. O sea, acá vamos a ser completamente realistas, completamente honestos. El margen de maniobra es acotado por una razón esencial que tiene que ver en alguna medida con la misma llaneza que Milei lo planteó en el transcurso de la campaña. Sí. ¿Y esto qué es? El ajuste va a ser duro, el ajuste va a llevar tiempo y no lo vamos a poder hacer de un minuto al otro. Sí. De hecho, a lo largo de toda la campaña fue diciendo, yo necesito tiempo. Ahora, la pregunta es, cualquiera de las personas... Si la gente tiene ahí tiempo. Está, cualquiera de las personas que están del otro lado. El tiempo de la política es muy distinto de la vida... del tiempo de la vida familiar, de la vida doméstica, de otros tiempos, porque vos tenés que pagar el colegio al chico todos los meses, ahora la matrícula, en marzo ni quiero pensar los útiles escolares, que es el mes más inflacionario, marzo. Entonces digo, a ver si la gente tiene este tiempo de 18 a 24 meses, que es en el tiempo en que se estabilizaría la economía. Sí, y agrego, y Milei todavía pidió más tiempo que 18 a 24 meses. O sea, 18 a 24 meses como para salir de este estancamiento con inflación. Pero cualquier persona que está del otro lado de la pantalla en este momento está pensando, ¿a mí me alcanzan? ¿Yo puedo estar bancándome con poca plata 18 meses? Linkear esto que vos estás mencionando. Varias cuestiones. Primero, que este bancar va a tener consecuencias económicas. Entonces, a mí me parece que uno puede bancar determinada situación cuando tiene una estructura. Ahora, cuando no la tiene, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Eso por un lado. Y por otro lado, también lo quiero agregar a Leo, porque él siempre habla mucho o interpreta mucho lo que es el votante típico o medio de Milei de las redes sociales, el pibe joven. En la inmediatez, ¿va a bancar algo como esto? Porque se está hablando de 6 meses mínimo. A ver, hay tres cosas. Acá recién decían algo que tiene que ver con los tiempos de la política contra los tiempos de la gente, ¿no? Y dentro de los tiempos de la política hay un problema, y es que Milei
más allá de que cuente o haya contado con un 55% de los votos, no cuenta con las mayorías propias en el Congreso para poder resistir políticamente un proceso tan duro. Entonces, parte del desafío inicial que va a tener es empezar a construir eso. Y eso nos separa de la segunda parte de la pregunta, que es el votante medio de Milei. Claro. Yo no veo que haya habido un votante medio de Milei, sino que hubo distintos un electorado muy ecléctico, y sobre todo de jóvenes que por ahí no tienen, digamos, la mirada más fina, ¿no? En cuestiones más técnicas. Ahora, a mí lo que me llama la atención es esto, y también incorporo acá a los chicos, digo, todo esto a pesar, casi rozando 45% de la pobreza, a pesar del enorme, infinito gasto social que ha tenido o que han tenido los gobiernos populistas, digamos, o el gobierno saliente. A pesar de todo eso, la pobreza no siguió, no dejó de crecer. A ver, entonces la solución, quiero decir, ¿se entiende a lo que voy? La solución no es más planes, más contención, porque siempre hablamos de la contención social, que es necesaria, pero a pesar de eso la pobreza sigue creciendo. Entonces el problema radica en otro lugar, de raíz, que es lo que tienen que atacar. El tema es, ¿hay tiempo para soportar eso? Yo ahí es donde veo que dentro de la pregunta anterior, ¿no? Donde tenemos distintos votantes medios de Milei, un porcentaje muy importante de la población que votó a Milei lo votó con cierta, sobre todo los que lo votaron en primera vuelta. Hartazgo. Votaron una parte hartazgo, pero también una parte muy importante es esperanza. Es esperanza de generar un cambio de raíz en la línea de lo que estaba señalando. Y ya los primeros movimientos de Milei muestran que ese cambio de raíz no es tan profundo. Es decir, no va a poder encarar ninguna clase de modificaciones. Los pibes culpan a los políticos tradicionales de que ellos estén sumidos en la pobreza. La verdad es esa, la hacen fácil. Más allá de los eslóganes, de la campaña por TikTok y lo que sea, me da la impresión que es eso también. Dicen, bueno, mira, mi viejo no tiene laburo, yo no tengo nada, no tengo perspectiva, no tengo futuro, los que pueden se van del país. Entonces, culpan a que a los políticos dicen, esta es la Argentina que nos dejó la casta, digamos, la clase política tradicional. Entonces, esto no lo queremos más. Vamos por algo nuevo que no sabemos qué es. ¿Pero qué es lo que va a pasar, Gustavo, cuando dentro de 4, 5, 6 meses vean que no hay ningún tipo de diferencia entre lo que ya está ocurriendo y lo que finalmente terminaron votando por este cambio que vos mencionás? Yo lo entiendo, pero también hablamos de jóvenes de entre 16 claramente y 25 o 30 años, si quieren lo extiendo un poco más, que prácticamente no tienen noción de lo que fueron las últimas crisis de la Argentina. Si hablamos del 2001, por supuesto, son jóvenes... No saben lo que es una verdadera crisis. No, y menos si hablamos de la hiperinflación. Y que no tienen referencias políticas tampoco, digamos, no tienen un referente... Es su primer referente. Lo que dijo la UCA es muy importante. Agustín Salvia, titular del Observatorio Social de la UCA, dice, estamos en niveles similares a los del 2001, que eso sí fue una verdadera crisis, con respecto a la pobreza, está diciendo, ¿no? No, esto no es para alarmar, pero dice, los números son realmente escalofriantes. Con respecto a la pobreza, pero también haciendo la salvedad que hoy hay un acompañamiento del gobierno que está claramente en actividad hoy y que seguramente va a seguir de la misma manera, porque Javier Milei mencionó que este Ministerio de Capital Humano lo que va a hacer es acompañar a los que menos tienen y también tratar de rescatar a los caídos. A mí no me queda muy claro cuando él habla de los caídos. Me imagino que estará hablando de una gran cantidad de personas que lamentablemente van a terminar siendo rescatadas por lo que se está viviendo en el país. Ahora, también lo que me pregunto es lo siguiente. Teniendo en cuenta todo esto que estamos mencionando, con las primeras medidas que se van a terminar tomando, ¿realmente va a haber trabajo? ¿Realmente va a haber una liberación de importaciones y exportaciones? ¿Cómo puede afectar esto directamente a las personas que tienen pymes y que están contratando al 70% de trabajadores de la Argentina y que lamentablemente vienen siendo muy castigados en los últimos años? Hablas de desempleo, en realidad. Va a crecer el desempleo. Ernesto Díaz, que en un ratito va a estar con nosotros, hablaba ayer también de esto y viene manifestándolo y dice que en esto fue muy sincera la Libertad Avanza. ¿Va a crecer inevitablemente o no, Fernando? Sí. El desempleo. Yo estoy leyendo ahí, a ver, el dólar subirá a 300 pesos. Bueno, sí, lo dijo el propio Guillermo Franco. Se puede unificar en 600 o 650, ahora está 365. Hablamos del dólar oficial, ¿no? Digo, ¿esto qué implica? Una devaluación del 70 y pico por ciento, 78, 79%. Sí, y sin dudas que en realidad lo que se viene, y en esto Milei fue absolutamente honesto, son tiempos de zozobra. En eso, ahí es donde viene mi duda central, ¿no? ¿Y vos crees que eso es inevitable? En alguna medida sí. Yo creo que, no sé el formato, ¿sí? O sea, más allá de lo económico, veo que se viene una situación dura. En algún momento, en el corto plazo, algún choque vamos a tener. Eso, independientemente incluso de quién ganara la elección. ¿Choque en qué sentido?
A ver, una cosa tiene que ver con los números de pobreza, ¿no? O sea, con un incremento radical de la pobreza a costa de la devaluación, por ejemplo, sí, y con una red de cobertura social distinta de la que venimos teniendo hasta ahora, en línea con lo que decía Sanabria, ¿no? Que es... Si no vamos a tener más Secretaría de Comercio, no va a existir más precios justos, no va a haber pacto entre los comerciantes, mayoristas, minoristas con el gobierno, porque esa es la idea un poco libertaria. Con 80% de devaluación, eso se traslada a los precios. Pero eso me lleva una al leche segundo que hoy problema. vale ¿cuánto? Entre 500 y 600 mangos, con esta devaluación, ¿a cuánto se irá? ¿Me entendés a lo que voy? Sí, a ver, estoy hablando de productos de la canasta básica. A ver, la devaluación se va a traducir en inflación y la inflación se va a traducir en algún incremento de la pobreza. Sí, y te pulveriza los salarios. Exacto, bueno, pero justamente ese es el paso anterior, ¿no? Lo que está en el medio. Ahora bien, el problema está en que parte del voto de Milei tuvo que ver con ese hartazgo contra las mismas soluciones de siempre. Claro, y la pregunta es, en el corto plazo, al tomar estas medidas, ¿no se estará comiendo ese capital político con el cual ganó la elección? Eso es lo que todos Ahí te especulan. quería preguntar Dale. justamente ese 30% original, ¿no? Porque después se suma otro 26%. Ese 30% original que lo votó desde las PASO, ese 30% que dijo basta, que no quiero más esto, ¿cuánto tiempo lo puede bancar a Milei con estas medidas? Ahí hay dos tipos de voto para mí. Uno es el que tiene un perfil ideológico, yo creo que ese en términos generales va a ser mucho más resistente, va a durar bastante más, y otro es el voto que fue el que canalizó el hartazgo, ¿no? Y ahí es donde, si no hay una respuesta rápida por parte del gobierno, veo capacidad de pérdida. El tema es que vos tenés un núcleo duro que va, por lo menos lo que veo en redes, que va de 16 a 25 años, que son chicos muy jóvenes que lo votaron y lo bancan a Milei por dos cosas, la dolarización y la salida de la casta. Es un votante que no es macrista y que no está muy contento, por ejemplo, en designaciones como la de Petri y demás, porque querían a Villarruel. Es un votante que votó a Milei y a Villarruel. Digo, ese votante hay que ver cuánto puede resistir, digamos, que haya una política económica que no sea afín a lo que ellos querían. Porque los chicos jóvenes querían dolarización. Pero mirá qué interesante. Dolarización querían. ¿Para qué? No sé, era lo que querían ellos. Habría que preguntárselo ellos que a los votantes. ¿Este votante es el joven, decís vos? El votante joven quería dolarización. Fíjate, Leo, trajiste ese tema, cómo se dejó de hablar o está ya fuera de la agenda pública el tema de dolarización, que fue el caballito de debate. Esto no es por criticar, pero quiero decir, son los vaivenes también de la política, que como siempre decimos, incluso con Adida, que a medida que te acercás al poder o ya estás en función de poder, te volvés más pragmático. Fíjate, de dolarización ya no se habla, no sé si lo hablará el 10 de diciembre o qué se dirá con respecto a eso, igual que la eliminación del Banco Central. Pero ahora el tema está en otra cosa, el tema está en la subsistencia, de la gente más vulnerable. Estamos con el móvil en Hotel Libertador hablando del presidente electo y del gobierno electo que está con agenda a full. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Y me parece que uno de los puntos más importantes, Marce, también es el discurso que va a llevar adelante, pero para la gente, en donde necesita espalda, estructura, para llevar adelante también su plan de gobierno. Te estamos escuchando. Exactamente. Bueno, lo que hay que tener en cuenta respecto al discurso, hay, de alguna manera, si ustedes quieren denominarlo, una bajada de línea a lo que se va a anunciar, a lo que va a decir Javier Milei en ese discurso. Le dijeron a Milei en la conformación, precisamente de las palabras especialmente que va a dar a la gente allí en la escalinata del Congreso de la Nación, que ese discurso tiene que tener una particularidad muy especial, que tiene que ser componedor, que tiene que ser un discurso que tienda puentes, que sea hacia todos los sectores, que evite tensiones irreconciliables. Esa es, digamos, la intención que va a transmitir Javier Milei el próximo domingo, una vez que jure como presidente de la República. Sí. Digamos, bajándolo a la línea política, puertas adentro, el día lunes, martes, miércoles, la semana que viene, se empiezan a tratar ese conjunto de leyes y ahí tiene que haber una composición de todos para que le aprueben las leyes. Si va con un discurso crítico, naturalmente se va a complicar aprobar alguna de ellas. ¿Y qué van a decir esas leyes y ese paquete de leyes? Porque, a ver, eso va a llevar mucho tiempo, Marcelo, y acá también lo vamos a consultar con Fernando. Digo, ¿por qué? Porque tiene que ir ley por ley, no es pavada. A ver, ya la CGT se está preparando, hay reuniones incluso con las organizaciones piqueteras, que antes estaban distanciados y ahora empiezan a juntarse.
¿sí? Grabois, digo, con Moyano, con la CGT, etcétera, etcétera, con la dura advertencia ahora de la UCA, pero también advertencia de la CGT y las organizaciones sociales. Ojo si van por nuestros derechos conquistados, laborales, bla, bla, bla. Pero una reforma laboral ya había sido anunciada que se va a encarar en esta primera etapa. Marcelo. Bueno, mirá, uno de los puntos, profunda modernización del Estado, reducción de ministerios, estructuras, empleos políticos, cambios en el régimen económico, apostando a dotar de mayor nivel de libertad. Digo, estoy leyendo porque son los puntos centrales del borrador. Apertura comercial, reforma en el área energética, cambios progresivos en el régimen cambiario y reformas en materia política y posiblemente electoral, con aquello que trascendió esta semana de la eliminación, por ejemplo, de las PASO. Claro. Fundamental. Bueno, esa es reducción del gasto político. A ver, hay algunas cuestiones que seguramente van a ser acompañadas. El tema de las PASO me parece que es una deuda de discusión que se debía en la Argentina. Y además hay que hacerlo fuera de un proceso electoral, por lo tanto es el momento ideal, pues es un gasto millonario impresionante. La gente se ofuscaba demasiado, no solamente es una gran cantidad de dinero en efectivo que se lleva adelante en las elecciones, sino también lo tedioso de tener que ir a votar tantas veces que hizo que la gente, particularmente este año, esté agotada. Más allá de todo eso, hay otros puntos, ¿no?, que se pueden llegar a discutir y preguntar de qué manera puede realmente ser una consecuencia o una secuela el hecho del tratamiento de este paquete de leyes, como por ejemplo achicar los ministerios. ¿Va a continuar trabajando exactamente la misma cantidad de gente? ¿Va a haber una reformulación de los ministerios, las secretarías? Incluso abro un poco más. ¿A dónde puede llegar? Hay un lugar que todavía... Ahí hay un tema, porque hablamos de achicar los ministerios, ¿sí?, vinculado a esto de que lo pague la casta política, pero vos cuando achicás los ministerios, tenés gente que hace 30 años está trabajando. Hoy en el Ministerio de la Mujer, ayer en el Ministerio de Desarrollo Social y antes de ayer en la Secretaría tal. Y hay gente que viene laburando hace 30 años. Entonces, ese reajuste finalmente no es a la